Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Lo que nosotros buscamos hoy como ITIS y Oracle es tener una conversación sobre cómo la inteligencia artificial está pasando de ser una tendencia tecnológica a convertirse en un habilitador real de productividad, eficiencia, mejores decisiones dentro de organizaciones como las de ustedes. Mi nombre es Carol Polanía, hago parte del equipo de ITIS. Nosotros somos partner de Oracle hace ya casi 30 años y hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderadora en este panel. Quisiera como hacer una introducción. Mi rol en ITIS, yo soy desarrolladora de negocio, lidero toda la estrategia de llegar al mercado con soluciones Oracle y pues desde mi experiencia veo que hoy muchas organizaciones están explorando la inteligencia artificial y casi que siempre me hacen la misma pregunta de ¿cómo podemos empezar a introducir la inteligencia artificial en nuestros procesos? ¿Cómo nos habilitamos? Y la pregunta real es cómo pasar de el interés en IA a generar impacto real en los procesos de negocio. Desde ITIS vemos que el reto no es solamente adoptar una tecnología, sino identificar dónde aplicarla para generar el valor en la operación, en la toma de decisiones, en la productividad organizacional. Y por eso hoy en este espacio queremos tener dos perspectivas: la visión del fabricante de Oracle y la experiencia de proyectos reales, donde nosotros como partner vemos que estas capacidades se aterrizan a procesos de negocio y es donde ahí buscamos generar un valor real. Bueno, entonces esta es la agenda. Básicamente vamos a tener una conversación en donde primero queremos invitar a Oracle para que nos cuente desde su rol como fabricante cuáles son las tendencias tecnológicas que tenemos en IA. En un primer bloque vamos a hablar de las capacidades de IA estándar en los procesos Oracle Fusion, es decir, en las aplicaciones. Luego, en el segundo bloque, cómo elevamos esas capacidades de IA estándar hacia complementarlas con una oferta de valor. En Oracle se llama Agent Studio y es cómo podemos empezar a construir y a maximizar el valor de los agentes estándar. Y en un bloque 3, cómo mediante IA y las capacidades de OSI, que es la capa de infraestructura de Oracle, podemos empezar a construir estas aplicaciones basadas en IA. Al final quisiéramos conversar y entender pues cuáles son los desafíos que están enfrentando organizaciones como ustedes y pues que podamos ir un poco más allá con las respuestas que ustedes nos puedan dar a este punto. Quisiera ahora presentar al equipo. Esta conversación hoy combinamos un equipo muy interesante en donde tenemos dos perspectivas claves. Uno, la visión de Oracle, que está representada por Jenny. Jenny hace parte del equipo de Cloud Engineer en Oracle y pues nos compartirá cómo está evolucionando la inteligencia artificial dentro del ecosistema Oracle. Y como parte de ITIS tenemos tres roles importantes. Sergio Barreto es consultor funcional de aplicaciones Oracle y es quien está liderando toda la estrategia de IA en ITIS. Sebastián es consultor técnico de aplicaciones Oracle y Andrés es consultor funcional de aplicaciones. Entonces, tenemos un mix desde la visión de inteligencia artificial, tenemos un mix desde Oracle como fabricante y también la experiencia de dos consultores importantes desde el rol funcional y desde el rol técnico. Listo, dale. Entonces, bueno, quisiéramos en este espacio, pues, no solamente hablarles de cómo estamos aplicando la tecnología, sino realmente que nosotros les podamos contar hoy cómo muchas organizaciones están explorando la inteligencia artificial. Si bien es cierto, como les decía, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes con estos clientes, en donde desde nuestro rol lo que buscamos es ver en la práctica el reto de la inteligencia artificial y llevarla correctamente a los procesos de negocio para que genere un valor real. En muchos casos las organizaciones empiezan explorando IA sin claridad de dónde empezar
y nuestro rol como ITIS es ayudarlos a identificar en qué procesos tiene sentido aplicarla. Por ejemplo, tenemos organizaciones en donde empiezan con procesos financieros, como la IA reduce tiempos, por ejemplo, en conciliaciones, generaciones de reportes y asimismo en diferentes áreas de la organización. Entonces, más allá de un caso puntual, el verdadero valor está en cómo escalar estas capacidades dentro de la organización y el rol de nosotros como partner que integra aplicaciones Oracle dentro de la estrategia, pues queremos llevarlos a este nivel. Entonces acá pues introduzco a la conversación a Jenny. Jenny nos va a contar un poco la visión del fabricante dentro del ecosistema tecnológico de Oracle y cómo pues estamos viendo la visión, estamos viendo toda la tecnología que tiene el ecosistema. Claro que sí, Carol, muchísimas gracias. Digamos que para todo este tema de inteligencia artificial, hoy en día, cuando hablamos de todo esto, es muy común escuchar cómo se están transformando las compañías, ¿no? Pero desde Oracle la conversación va más allá de todo este tema y de solamente tecnología. Realmente la pregunta más importante para nosotros es cómo llevamos la inteligencia artificial para que genere resultados concretos y que den valor al negocio de nuestros clientes. Entonces, si vamos viendo cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, se empezó haciendo como automatización de tareas, luego pasamos a hacer un análisis de datos con todo este mundo de machine learning y hoy estamos ya en una etapa mucho más evolucionada donde todo el tema de inteligencia artificial no solo analiza, sino que también asiste a los usuarios y se integra directamente en los procesos y eso es algo pues que vamos a ver hoy para entenderlo muy bien, ¿no? Y ahí es donde digamos que está Oracle o está ese enfoque que tenemos como Oracle en todo el tema de inteligencia artificial. Creemos que es algo que no tiene que estar aislado, sino que debe estar integrado en el día a día de ese negocio, de los procesos donde realmente se genera valor. Y por eso digamos que existen tres pilares muy importantes. Uno, que la inteligencia artificial está embebida ya en aplicaciones como Oracle Fusion para poder optimizar procesos en temas de finanzas o recursos humanos o incluso experiencia del cliente. El segundo pilar muy importante son todos esos servicios que tenemos en la plataforma de OSI, todos esos servicios de inteligencia artificial que va a permitir que nuestros clientes puedan construir y puedan escalar soluciones con los datos que tengan en cliente de forma pues mucho más segura. Y el tercero es la capacidad de poder extender toda esa inteligencia a través de agentes, poder hacer automatizaciones, adaptándola a cada necesidad de negocio, ¿no? Entonces, digamos que el reto ya no es solamente hablar de tecnología, el reto está en los datos, en entender muy bien cómo poder adoptar la inteligencia artificial en una compañía, en los procesos del negocio, y también cómo el negocio se va a adaptar a estos cambios, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, más allá de hablar de inteligencia artificial, la idea también es hablar un poco de esa transformación real del negocio. Sí, Jenny, muchas gracias. Y eso conecta precisamente con el rol de ITIS como partner. Nosotros en estas conversaciones típicas siempre buscamos es entender qué pregunta de negocio busca resolver cada área, ¿no? Porque pues las organizaciones tienen unos objetivos estratégicos y eso va bajando a las áreas y pues lo que nosotros buscamos es que sea un complemento y cómo logramos ser habilitadores no solamente de tecnología, sino de transformaciones de negocio. Entonces, pues ya acá hago la introducción al bloque 1, en donde pues lo que buscamos precisamente es, dale Sergio, en este bloque, pues queremos partir de algo muy importante y es que muchas capacidades de inteligencia artificial ya están disponibles de forma nativa dentro de las aplicaciones Oracle. Esto permite empezar a generar valor sin necesidad de grandes desarrollos, aprovechando las funcionalidades ya integradas en procesos que, por ejemplo, acá de pronto alguno de ustedes ya usa
Oracle Fusion y cómo dentro de los procesos financieros, de recursos humanos, de experiencia de cliente o cadena de suministro, ya cuentan con capacidades que pueden simplemente empezar a habilitar y maximizar precisamente la inversión de lo que ya hicieron en la suscripción o de lo que ya pueden futuros clientes empezar a usar propias dentro de la aplicación. Entonces acá quiero darle la introducción a Andrés. Andrés pues nos va a contar con un caso real cómo estas organizaciones ya lo usan y bueno, te dejo Andrés con este primer caso. Listo, gracias Carol por la presentación. Y en respuesta a la pregunta, me gustaría contarles brevemente sobre esta funcionalidad de inteligencia artificial que nos ofrece Oracle para el módulo de cuentas por pagar. Esta herramienta pues está diseñada para resolver un cuello de botella muy puntual, que es la creación de facturas en el módulo de cuentas por pagar o de AP, especialmente en la definición de los segmentos contables de la distribución. Normalmente este proceso puede tomar entre 1 a 2 minutos entre facturas y líneas, y ya si llevamos este escenario a un promedio de 20 facturas diarias, pues ya estamos hablando ya de un tiempo considerable que puede incrementarse semanalmente y mensualmente. Oracle pues, nos brinda esta funcionalidad. Esta es una herramienta de IA predictiva. Acá hacemos énfasis en el concepto de IA predictiva y básicamente confirmamos que se trata de un sistema que analiza datos históricos mediante modelos estadísticos y de aprendizaje automático para anticiparse a eventos y comportamientos futuros. Confirmando lo anterior, pues nuestro sistema se entrena a partir de patrones, transacciones anteriores, información del proveedor, tal como el sitio o la sucursal, y los ítems facturados o productos previamente facturados. Y a partir de esta data, únicamente se requiere ingresar información básica de la cabecera en la factura, como lo es el número de transacción, el valor de la factura, datos del proveedor, y ya una vez ubicados en las líneas, al momento de interactuar con el campo de distribución contable, la IA pues internamente se activa sin necesidad de ejecutar algún proceso extra, sin necesidad de dar clic en algún botón, solamente ubicándonos en la parte de distribución contable, vemos cómo los segmentos se completan de forma automática. Ya pues con lo visto anteriormente, vemos que no solamente pues nos ayuda a optimizar tiempo, sino que también mejora la consistencia pues, de la información gracias al aprendizaje continuo basado en datos históricos, ¿no? Y bueno, ya con esto, como vemos, la IA ya está generando valor en los procesos operativos financieros, y ahora nos surge una pregunta pues bastante interesante que nos traslada al siguiente caso de uso, sobre cómo la IA ya generativa puede ayudar a los usuarios comerciales a ser más asertivos en sus comunicaciones con los clientes. Doy paso a mi compañero Sergio para que nos cuente un poco más sobre ese tema. Listo, Andrés, muchas gracias y buenos días para todos. Bueno, como lo mencionaba Andrés, este es otro caso de uso que queremos mostrarles y socializarlos y que hacen parte de las funcionalidades estándar de Oracle. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a respondernos a esta pregunta, y es ¿cómo la IA generativa puede potenciar la efectividad y precisión de las comunicaciones en los equipos comerciales? ¿Vale? Se preguntarán qué es la IA generativa. Entonces, básicamente la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que con una instrucción sencilla podemos crear contenido. Este contenido puede ser texto, puede ser tabla, puede ser imágenes, etcétera. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, este caso de uso y esta funcionalidad estándar lo que pretende es que podamos mejorar las comunicaciones que hacemos desde el equipo comercial, sea para validar, por ejemplo, el seguimiento a una oportunidad de venta, la gestión que tenemos, por ejemplo, a nivel de citas, a nivel de tareas, o la gestión que tenemos, por ejemplo, en los leads. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar primero la funcionalidad de correo electrónico en el CRM, ¿listo? Y
apalancar esa redacción, por ejemplo, de correos electrónicos a través de la IA generativa. Entonces, como lo están viendo en el video, con una instrucción sencilla o un prompt sencillo, como lo llamamos ya hoy en día, podemos decirle, quiero que generes un correo electrónico tal vez en un tono más persuasivo, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, quiero que revises las oportunidades de venta que he manejado con esa cuenta, me hagas un resumen de esas oportunidades y me des un llamado a la acción. ¿Listo? Entonces, las posibilidades de un prompt o de unas instrucciones son infinitas, pero la idea aquí es que podamos mejorar esa redacción y esas comunicaciones que establecemos desde el equipo comercial. ¿Listo? Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Desde nuestro mismo Outlook, desde nuestro mismo Gmail. ¿Listo? Entonces, la idea aquí, con este caso de uso y con esta funcionalidad estándar, es poder hacer dos cosas dentro del mismo CRM. Entonces, la primera, utilizar el correo electrónico para que quede toda la trazabilidad y todas las interacciones que generamos con nuestros clientes. Y la segunda, que podamos utilizar la IA generativa para mejorar la redacción, por ejemplo, en los correos electrónicos. ¿Listo? ¿Esto qué nos va a evitar? De pronto, errores ortográficos, redacción en el correo, y sí nos va a ayudar como a mejorar esas comunicaciones de cara a nuestro cliente. ¿Listo? Entonces, este es un caso de uso para el proceso comercial. ¿Vale? A continuación, Andrés nos va a ayudar a explicarnos otro caso de uso. Este es un escenario de un agente en donde un agente inteligente puede respondernos al proceso de solicitudes de compra. Es decir, un agente guía al usuario para que el proceso de compras sea más eficiente y mucho más rápido. Entonces, adelante, Andrés. Dale, Sergio, claro que sí. Y ahora continuando con el caso de uso del pilar de compras, vemos que Oracle nos ofrece una funcionalidad basada en un agente de IA. En este punto ya no hablamos solamente de automatización, sino de una interacción mucho más fluida a través de un agente de inteligencia artificial tipo chat, donde el usuario puede iniciar un diálogo orientado a un objetivo específico. Acá definimos un agente de IA como un sistema capaz de percibir información de su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma para alcanzar un objetivo. En el ejemplo que observamos en pantalla, pues muestro cómo un agente puede brindar asesoría a los procesos definidos dentro de la organización. Particularmente lo relacionamos a la política de compras. Entonces, por ejemplo, puedo consultarle directamente por la política de compras vigente de la empresa y el agente pues me va a responder con información que previamente se le ha configurado y que ya ha analizado. Adicional, si requiero trabajar con esta información, yo puedo solicitarle que la resuma o la estructure de una forma mucho más clara, como se observa pues en el video, donde nos organiza los productos en lista y los detalla de manera ordenada. Además, pues nos complementa y soporta la información con la documentación que previamente utilizamos para su entrenamiento. Entonces, equipo, para resumir, pues vemos que de esta manera no solamente se optimiza y garantiza el acceso a la información de los usuarios, sino que también su comprensión y aplicación para las actividades operativas del día a día. Listo, gracias, Andrés. Entonces, como para sintetizar y llevar la idea que Carol nos mencionaba al inicio. Entonces, ¿qué son estas capacidades de IA estándar? Y esto lo podemos responder bajo estos diferenciadores clave. Entonces, el primero es que están embebidas dentro de los flujos transaccionales. Es decir, son capacidades de IA estándar que pueden estar en el proceso financiero, en el proceso comercial, en el de abastecimiento o en el de recursos humanos. ¿Listo? Ya hacen parte del ecosistema de los pilares de Oracle. Lo segundo es que estas capacidades de IA y estos modelos utilizan los datos transaccionales propios del cliente para aprender y a su vez sobre esa información que la inteligencia artificial recolecta, sugerirnos, puede ser una predicción, generarnos un documento o, por ejemplo, utilizar esa información dentro de un agente para que nos responda conforme una pregunta que hagamos. ¿Listo?
La tercera es que estas capacidades están diseñadas para mejorar la productividad, ¿sí? Porque ataca desafíos y soluciones muy puntuales. Entonces lo veíamos en el caso de uso de la gestión financiera. Ya el usuario no tiene que entrar y tipificar lo que es la distribución contable, por ejemplo, en una factura para un proveedor. La IA aprende de las facturas que se han generado y el sistema, con lo que aprendió, automáticamente genera la distribución contable. ¿Listo? O por ejemplo, en el caso de la gente, ¿sí? Pongámonos en el escenario de un usuario nuevo que necesita hacer unas compras y necesita conocer la política. En el pasado, pudiera ser que él solicite una capacitación, que envíe un correo, que le compartan la información y él después tenga que analizarla manualmente en bastantes horas de trabajo para entender de qué se trata, por ejemplo, o cómo se hace una compra dentro de la empresa. Con el agente nos estamos ahorrando todos esos pasos, ¿sí? La idea es que ese agente optimice ese proceso y con lenguaje natural, con que nosotros le hagamos a ese agente, podamos entender cómo es la política, en este caso de compras de una compañía. ¿Listo? Y lo cuarto y lo más importante es que al final estas capacidades de IA se entregan como parte de la suscripción estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no requieren pagar algo adicional a Oracle para ya verse beneficiado con estas capacidades estándar. Hacen parte ya del ecosistema y de lo que ustedes tengan contratado con Oracle. Sea ERP, sea Supply, sea CX, sea HCM, para todos los procesos ya hay capacidades de IA estándar. ¿Listo? Y con eso conecto este slide, ¿vale? Entonces existen en la actualidad más de 100 características de inteligencia artificial, sea para el proceso financiero, para el proceso comercial, para el proceso de abastecimiento o para el proceso de recursos humanos. Oracle ya nos está entregando más de 100 características que podemos empezar a usar de forma inmediata. Y esto puede ser desde las diferentes ramas que veíamos, por ejemplo, en los casos de uso. Pueden ser IAs aplicadas de forma predictiva, es decir, aprende el modelo y me sugiere algo, ¿listo? O IAs generativas, y les pongo otro ejemplo. En el proceso de aprobación de proveedores, muchas veces se adjunta mucho documento importante, ¿no? Puede ser información legal, hoja de vida del proveedor, ¿sí? Y eso se envía a aprobación, ¿listo? Y el aprobador, pues para que proceda o no con esa aprobación, pues tiene que revisar esa información a detalle. Existe una IA estándar generativa que hace un resumen de cada uno de esos documentos que el usuario envió para enviar a aprobar ese proveedor. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque ahorra ya ese análisis que suele ser a veces muy complejo y nos permite ser más efectivos, por ejemplo, en la aprobación de estos registros. ¿Listo? O puede ser también agentes listos para usar. Lo veíamos en el caso de un agente especializado para la política de compras, pero hay miles. Agentes especializados, por ejemplo, que nos guía para la gestión de oportunidades de venta. O, por ejemplo, un agente estándar para la gestión de recursos humanos. Todo lo que tiene que ver con vacaciones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, mi mensaje aquí es, ya hay más de 100 características de IA que podemos empezar a habilitar dentro del ecosistema de aplicaciones. ¿Listo? Y por último, desde ITIS hemos evidenciado que estas capacidades generan valor desde dos frentes. Uno a nivel empresarial y otro a nivel de áreas funcionales. Yo quiero contarles un poquito sobre el valor empresarial. Entonces, lo primero que hemos visto es que estas IAs no requieren que la operación se detenga. Esto es decir, podemos hacer una implementación de estas capacidades sin que el usuario detenga su operación. ¿Listo? Lo segundo es que la reducción del riesgo en iniciativas de IA es realmente bajo con estas capacidades estándar. ¿Por qué? Porque no se requiere, y Carol lo decía, un proyecto de implementación ni costos de inversión para ya traer inteligencia artificial en nuestros procesos. ¿Vale? Lo tercero, menor costo de adopción. Al ser funcionalidades muy puntuales y específicas, por ejemplo, facturación, es más fácil entenderlas y adoptarlas en el día a día. Entonces, esto no requiere un entrenamiento complejo, sino que las mismas capacidades son bastante intuitivas porque resuelven desafíos muy puntuales. ¿Listo? Y lo cuarto,
y de las cosas más importantes es que tiene escalabilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Oracle se actualiza cada 3 meses y aquí pueden pasar dos cosas. O que se evolucionen las capacidades que ya están preconfiguradas o estándar, ¿cierto? Que evolucionen porque entran a hacer más cosas o tener nuevas funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces, cada 3 meses esto está evolucionando y se está mejorando conforme Oracle escucha al mercado y escucha a los clientes o a los partners. ¿Listo? Entonces, eso es algo que nosotros hemos evidenciado con estas capacidades de IA. Andrés va a hablar un poco cómo estas capacidades generan valor ahora desde el área funcional. Entonces, adelante, Andrés. Dale, Sergio, gracias. Correcto. Y vamos a ver los que son los beneficios que generan valor empresarial ya puntualmente a cada área financiera o a cada área de la empresa. Y resaltamos el tema de la mayor productividad operativa, ya que pues estas IAs automatizan tareas repetitivas y optimizan procesos clave, permitiendo que los equipos pues se enfoquen en actividades de mayor valor. Segundo, pues vemos experiencia mejorada para empleados y clientes, ya que al incorporar automatización inteligente y asistentes basados en IA, pues se simplifican las interacciones y procesos, logrando una experiencia más intuitiva, se puede decir, y personalizadas tanto para usuarios internos como externos. También tenemos lo que es la reducción del riesgo y errores, ya que estas IAs ayudan a identificar anomalías, a prevenir inconsistencias y a aplicar reglas inteligentes, lo que permite pues disminuir considerablemente errores operativos. Y por último, la seguridad y gobierno de datos empresariales, ya que esas herramientas pues operan sobre una arquitectura segura donde los modelos de IA utilizan directamente los datos transaccionales del ERP. Esto pues nos va a garantizar que el aprendizaje se base en la información propia y confiable sin necesidad de exponer o replicar datos sensibles fuera pues de la plataforma. Y con esto, pues lo que acabamos de mencionar, vemos que estas IAs pues ya integran inteligencia en los procesos de negocio para mejorar la eficiencia, reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones, garantizando pues seguridad y preparando a la organización para ya un entorno mucho más exigente. Bueno, muchas gracias, equipo. Yo creo que es este primer bloque resume que pasamos de asistentes pasivos a tener capacidades que realmente participan en la operación del negocio. Y con esto quiero hacer la introducción al bloque 2 y es, una vez entendidas esas capacidades estándar, el siguiente paso es el que muchas organizaciones empiezan a explorar y es cómo adaptar la inteligencia artificial a mis propios procesos. Aquí es donde entran estos agentes personalizados que permiten ir más allá de lo estándar y llevar la inteligencia artificial al contexto específico de negocio. Esta capacidad se llama Agent Studio y complementa la oferta de agentes IA Fusion, los que acabamos de ver. Aquí quiero introducir a Sebas para que nos empiece a contar cómo un agente de IA personalizado puede ayudar en los procesos operativos financieros, Sebas. Ok, gracias, Carol. Buenos días a todos. Bueno, antes de mostrarles a ustedes cómo construimos acá desde IT este agente personalizado, quisiera pues hablarles o colocarlos un poco en contexto acerca de una problemática bastante común hoy en todas las organizaciones. Y es que muchas veces los usuarios contables, financieros o funcionales de una organización pasan muchas horas de su día a día saltando entre diferentes pantallas, por ejemplo, de CIET, al módulo de cuentas por cobrar, para verificar información crítica de los clientes, información como, por ejemplo, contacto de facturación, correo electrónico, dirección, o también otras consultas acerca de las facturas, a ver si estas facturas ya se cerraron o se están tramitando. O también muy importante, verificar si podemos realizar negocios o transacciones con dichos clientes. Por ejemplo, verificar si este está asociado a alguna lista restrictiva de cumplimiento o no, ¿cierto? Por ejemplo, antes de yo transaccionar con ese cliente, verifico si no está asociado a alguna lista Clinton, si no ha tenido de pronto alguna relación o negocio con una organización terrorista. Y también otra consulta muy importante que se ve en el día a día en las organizaciones es a la hora de un cliente querer devolver algún producto o servicio.
donde el usuario toma la solicitud, ¿cierto? Y enseguida se enfrenta al dilema de, bueno, ¿dónde consigo ese documento que me habla de las políticas? Entonces tiene que dirigirse a algún chat, preguntarle a algún compañero que está en otra oficina o departamento, o peor aún, ir, ¿cierto?, a esa gestión documental de la empresa, por allá en el intranet, en alguna carpeta escondida, a buscar dónde está esa política de devolución. Entonces, miren que esta fragmentación crítica de los datos ocasiona primero estrés operativo, ¿cierto?, al usuario, ineficiencia y aumentan los riesgos de errores humanos. Porque como se dieron cuenta, pues los datos están, ¿cierto?, están presentes, pero están dispersos y centralizarlos y generar valor con ellos requiere pues una harta tarea manual. Entonces, por eso acá desde ITIS decidimos construir un agente personalizado que nos permite tener una visión 360 de esos procesos operativos que llevamos al día a día con los clientes. Entonces voy a compartirles acá pantalla un segundo para mostrarles un poco cómo funciona esta agente y cuáles son esas principales capacidades que tiene. Listo. Entonces, bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, Sí, listo. señor. Bueno, entonces para agilizar un poquito, ya tengo una consulta predefinida que le hice a la gente. Miren ustedes en lenguaje natural. De hecho, por aquí en información me comí hasta una, una tilde, porque quiero que vean que más que él, que sea una pregunta literal, ¿cierto? O bien específica, él entiende la intención del usuario. En este caso, el usuario pues le está preguntando cuáles son esas facturas e información del cliente ABC Corporation Américas, donde ya el agente por debajo consulta esos objetos de negocio de Oracle Fusion para darle información relevante al cliente. Por ejemplo, vea, esta es la información del cliente que usted está solicitando, estas son las primeras 10 facturas y como valor añadido, ¿cierto? No solamente nos dicen, vea, estas son sus facturas y sus montos, sino acá también está un link en el que usted puede ingresar esa factura y hacer la gestión que requiere, ¿ok? Por otro lado, este agente, ¿cierto? Este gestor inteligente también nos permite consultar si ese cliente está asociado a alguna lista de cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí le estoy solicitando que por favor me informe si el cliente fondo de inversión cripto se encuentra asociado a alguna lista restrictiva o no. Esta tarea la haría normalmente un usuario, ¿cierto? Contable previo a poder realizar alguna transacción con ese prospecto, ¿no? Entonces, ahí por debajo, nuestro agente se está conectando a un servicio web externo, puede ser REST, puede ser SOAT, de hecho puede ser un sistema legacy de la empresa que no esté de pronto soportado en la nube, de conectarse y extraer esa información, ¿cierto? Relevante. Y por ejemplo, acá tenemos la respuesta de, ojo, que este cliente pues tiene un nivel de riesgo alto, ¿cierto? ¿Y por qué? También nos dice, está asociado a una lista por fraude financiero internacional. Y no solamente nos dice, no, es que no puede transaccionar, sino más bien nos recomienda cuáles son esas acciones a seguir, ¿cierto? Por ejemplo, suspender las transacciones o contratos, escalar internamente el problema o pues consultarle en alguna otra lista restrictiva para verificar. Entonces, estas son una de las principales capacidades que podemos tener con estos agentes inteligentes. Obviamente esto puede escalar, por ejemplo, a que el usuario más tarde diga, bueno, ahora requiero, por ejemplo, poder crear una transacción, una nota crédito, una factura. Y estas son capacidades que nos brinda Oracle mediante los agentes para poder escalar estas soluciones, ¿cierto? Y poder ser más específico en el negocio en el que estamos. Entonces voy a dejarles acá de compartir un poco para seguir pues con nuestra presentación. Listo. Ok, bueno, una pregunta muy importante que de pronto ustedes acaban de hacer y es, ¿cómo fue posible que este agente nos haya respondido primero sin alucinaciones, ¿cierto? Y teniendo en cuenta los datos del negocio. Entonces, esto se sustenta en tres pilares muy importantes que nos brinda ahora con lo que se apalanca para poder construir estos agentes. Y son, primero,
el pilar de autor, ¿cierto? Que este es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros interactuar con el agente de forma natural y en lenguaje natural, ¿ok? Dándonos un contexto del negocio, ¿cierto? Porque estos agentes no sacan información de Google, sino que van y se conectan directamente a la base de datos para poder generar valor. Otro pilar muy importante es el de respuestas. Como ustedes se dieron cuenta, todas estas respuestas eran contextualizadas. No era un simple agente como un chatbot, sino más bien un agente inteligente que entendía las intenciones del usuario y podría darle la respuesta correspondiente. Y quizás un valor, otro pilar muy importante y el que nos permite hacer muchísimas cosas con estos agentes es el de acción. ¿Por qué este pilar es muy importante? Porque como ustedes observaron, fíjense que tenía la herramienta del agente de consultar un servicio web. El agente también podría conectarse a la base de datos de Fusion, ¿cierto? También puede acceder a esos documentos internos de la compañía para poder, por ejemplo, saber cuál es esa política de devolución. Entonces, este pilar es muy importante porque es donde yo le doy las herramientas a la gente, ¿cierto? Y él conociendo sus herramientas, ¿cierto? Con poca programación, él ya puede saber la intención del usuario y generar la respuesta correspondiente. ¿Ok? Entonces, listo, pero Sergio, podemos ahí seguir. Listo, Sebas, muchas gracias. Bueno, entonces, todo esto que ustedes acaban de ver lo hacemos gracias al Agent Studio, como Caro también lo mencionaba. Entonces, esta es una capacidad de Oracle para poder ampliar, digamos que esos agentes para resolver problemas o desafíos puntuales para cada proceso de negocio. Puede ser para el área financiera, el área comercial, de recursos humanos o de abastecimiento. Entonces, esta herramienta la podemos utilizar para ampliar esas capacidades estándar de inteligencia artificial. ¿Listo? Actualmente existen más de 50 agentes estándar. ¿Listo? Entonces, el camino, digamos que si queremos verlo, puede ser que podamos utilizar estos agentes estándar y ampliar las capacidades mediante Legend Studio. ¿Para qué? Para que resuelva cosas muy puntuales de nuestro día a día, ¿cierto? U otro camino puede ser la construcción de un agente de cero, como es el caso que nos mostraba Sebas. Nosotros identificamos y quisimos construir un agente que hiciera varias acciones, ¿no? Que consultara un sistema externo, que consultara información dentro del ERP y que a su vez nos direccionara, por ejemplo, a ese registro. Y múltiples acciones también que podemos empezar a agregarles. Por ejemplo, que ejecute una acción sobre algún módulo específico. Entonces, ese es otro camino. Crear agentes desde Legend Studio desde cero. Una plantilla y empezamos a construir y orquestar las acciones conforme los desafíos de negocio. ¿Listo? Hemos identificado varios valores para el negocio. Sebas va a pasar muy rápido aquí para mostrarles que hemos identificado de por qué cuando construimos estos agentes personalizados puede ser útil para cualquier organización o para cualquier proceso. Adelante, Sebas. Gracias, Sergio. Sí, entonces, como para darle un resumen de todo este valor que genera para el negocio esta nueva herramienta de Agent Studio, podemos resumirla en estos 6 pilares importantes que son, por ejemplo, la personalización de ella en el contexto de negocio. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pudimos personalizar un agente, es decir, usar una plantilla ya existente y poder adaptar esa funcionalidad a nuestro negocio. Segundo, la automatización de procesos complejos. Como ustedes se dieron cuenta, pudimos centralizar toda esa información que estaba en distintas fuentes, por ejemplo, el documento de evoluciones, por allá está en un servicio externo la información de lista restrictiva, por otro lado está la información de cliente y pudimos centralizarla en un agente inteligente que conecta toda esa información. Y también, pues, otro valor muy importante es la extensión de las capacidades de IA estándar. Es decir, no solamente nos podemos quedar en un chatbot, sino más bien en agentes que entiendan nuestro negocio. También el gobierno y seguridad empresarial. Como les mencionaba Sergio, todos estos agentes heredan la seguridad de Oracle Fusion, es decir, si un usuario no puede acceder o ver la factura, el agente no se la va a mostrar. Entonces,
son agentes muy seguros, ¿cierto? Que se destacan principalmente por lo que es Oracle, mantener su seguridad y gobierno empresarial. Y también, como ustedes se dieron cuenta, pues mejora la productividad de los usuarios, ya se ahorra ese usuario contable o financiero menos clic para poder acceder a esa información que está en distintas fuentes. Y pues obviamente eso se traduce en mayor productividad para los usuarios, menor estrés, porque ya no tiene que abrir varias pantallas para poder consultar información muy importante que es la gestión del cliente. Y por último, lo más importante es la escalabilidad y evolución continua. Como les comentaba, estos agentes pueden seguir creciendo, se le pueden seguir añadiendo más funcionalidades, por ejemplo, de que emita un correo si es necesario, de que cree una factura, de que cree una nota de crédito y demás funcionalidades que de hecho van a estar creciendo a lo largo de todas estas actualizaciones que hace Oracle. Entonces, este es un resumen de los principales valores de negocio que aportan estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, Y acá yo creo que pudimos ver, muchas gracias Sebas y equipo, yo creo que pudimos ver la evolución de esos agentes que veíamos en el bloque uno. Ahora en este bloque 3 finalmente queremos mostrarles cómo algunas organizaciones tienen herramientas para ir más allá y construir soluciones de inteligencia artificial adaptadas a sus propios desafíos. En estos casos, las capacidades de OSI permiten desarrollar soluciones, es lo que nos va a mostrar Jenny, que integran datos, automatizan análisis y generan nuevas formas de interacción con la tecnología. Entonces, pues creo que es aquí donde la inteligencia artificial debe dejar de ser una capacidad tecnológica y se convierte en un habilitador de negocio. Ya le doy paso a Jenny para que nos pueda contar un poco desde las capacidades de OSI y la visión de Oracle para este frente de IA. Gracias, Carol. Y bueno, digamos que aquí lo que tenemos que empezar a preguntar es cómo vamos a llevar todo este tema de inteligencia artificial a soluciones reales dentro del negocio. Ya vieron ustedes cómo todo el equipo de ITIS les explicó cómo funciona la inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, pero la idea también es mostrarles un poco qué servicios, cuál es ese portafolio que tenemos dentro de OSI a nivel PaaS, ¿no? De plataforma como servicio. Em, y digamos que más que modelos, hablando de servicios que permiten integrar inteligencia artificial de forma más rápida y digamos que de manera también muy práctica dentro de un proceso sin necesidad de empezar, digamos que desde cero. Y dentro de ese portafolio que les comento hay varias capacidades clave. Primero tenemos inteligencia artificial generativa que permite generar contenido, resumir información, asistir a los usuarios digamos, en ese trabajo diario que tienen, ¿no? Entonces, esto claramente se traduce en una mayor productividad y en decisiones más ágiles dentro de, digamos que la plataforma de OSI con el servicio de inteligencia artificial generativa se pueden utilizar diferentes modelos ya preconstruidos, pueden utilizar modelos como Gemini, como Grok, como GPT, ¿vale? También tenemos OSI Language, que es un servicio que va a permitir hacer un análisis de texto. Esta capacidad también puede detectar sentimientos o clasificar información. Entonces, es muy útil para entender mejor al cliente, ¿no? O procesar grandes volúmenes de información que se tengan. Por otro lado, también tenemos Speech, que es un servicio que convierte la voz en texto y viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de servicios permite habilitar el análisis de conversaciones y experiencias y hacer que la experiencia sea más natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos de usos de call center es muy, digamos que muy buen caso de uso para usar este tipo de servicios. En el caso de Osivision, es un servicio que permite analizar imágenes, analizar video, digamos que permite también automatizar procesos que dependan de este tipo de información visual. Entonces, puede detectar rasgos visuales, un objeto dentro de una imagen muy grande. Entonces, tenemos ahí como varias cosas que podemos analizar dentro de este servicio.
Y hay un servicio que es importante y es muy clave para muchos negocios y ese es el servicio de Document Understanding. ¿Listo? Este servicio lo que hace es que permite poder extraer información desde documentos que pueden ser facturas, pueden ser contratos desprendibles de nómina. Entonces, este tipo de servicios lo que ayuda es empezar a eliminar como esos procesos manuales y claramente pues empiezan a reducir, digamos que los errores que se puedan dar, ¿no? Y finalmente, como ya vieron en toda la capa SaaS de aplicaciones, en la capa de plataforma como servicio, nosotros también tenemos unos agentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver esa evolución donde no solamente se empieza a analizar, sino que también la inteligencia artificial empieza a entender un contexto, apoya de pronto también en la ejecución de tareas dentro de un proceso, ¿no? Entonces, digamos que lo más importante es que todas esas capacidades están diseñadas para poderse integrar con aplicaciones y con datos del negocio. Y no solamente con esto, entre ellas también se pueden, digamos que, integrar para, digamos que potencializar una solución que se pueda implementar en el negocio, ¿no? Entonces, un punto importante acá es que todos estos servicios operan con seguridad, ¿no? Y tiene la capacidad también de poder escalar dependiendo de cómo vaya escalando el negocio de nuestro cliente. Entonces, digamos que en resumen, Oracle permite que nuestros clientes pasen de experimentar la inteligencia artificial a poderla aplicar directamente en sus procesos, generando mayor eficiencia y digamos que también mejorando un montón todo el tema de toma de decisiones. ¿Vale? Ahora, como les mencionaba, lo importante acá es que no tenemos que construir algo desde cero y por eso queremos mostrar cómo podemos pasar de una idea a pasar ya a algo real con todos estos servicios de inteligencia artificial desde OSI y les voy a mostrar rápidamente una demo que tenemos lista aquí preparada para mostrarles y que ustedes puedan ver cómo funcionan estos servicios de los que les acabé de hablar ya en la práctica, ¿no? Entonces, esta es una aplicación donde tenemos varios servicios de inteligencia artificial listos para usar. Y pues hoy les quiero mostrar un agente. Acá tenemos un agente de documento donde ya tenemos cargado un documento que es este, les voy a mostrar. Este documento básicamente es una solicitud de préstamos a una fintech que trae información de varios solicitantes, ¿vale? Entonces yo ya la tengo cargada en mi aplicación y también tengo ya listo un prompt bastante completo donde yo le voy a empezar a preguntar a él acerca de, le voy a pedir que me haga un resumen general, que me diga cuáles son esos perfiles de los solicitantes, de pronto también cuáles son esos potenciales riesgos que podamos tener, algunas recomendaciones y una conclusión ejecutiva. Aquí se está utilizando Document Understanding porque está empezando a utilizar o analizar ese documento que yo ya cargué, ¿vale? Y con ayuda ya, digamos que el LM que estamos utilizando acá es el de Meta. Digamos que empiezan a hacer como esos resúmenes mucho más precisos que de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces acá pues me da como un resumen general, me dice cuál es el perfil de los solicitantes y cuál es ese nivel de riesgo que tiene cada uno de los solicitantes, ¿no? Si de pronto están pidiendo un préstamo demasiado alto a comparación de los ingresos que tienen. Listo. Y también me da, digamos que nos trae información tabular, aquí es un resumen de esos solicitantes y una conclusión ejecutiva. Listo. Además, también yo tengo acá un agente para análisis de imagen, ¿no? Entonces yo voy a cargar aquí una fotografía que ya tengo lista para cargar. Y
también ya tengo un prompt así muy bien estructurado acerca de lo que quiero que me analice. Listo. Entonces, aquí se usa OSI Vision. Básicamente, él va a empezar a analizar esa imagen y se va a potenciar con todo el tema de inteligencia artificial generativa para traerme esa información que le estoy pidiendo. Entonces, aquí básicamente le estoy diciendo que me haga un análisis de la imagen, que me traiga un contexto organizacional, cuál es la dinámica del equipo, cómo lo puedo utilizar a nivel corporativo, ¿no? Cómo se lo puedo mostrar a un partner o cómo se lo puedo mostrar a un cliente o cómo lo puedo utilizar en redes sociales. Y claramente si yo quisiera mejorar la fotografía, también le estoy pidiendo que me diga qué mejoras le podría hacer en edición para que se viera mucho mejor, ¿vale? Entonces, él va a ir a hacer ese análisis de la foto y me va a traer toda esa información. Entonces me trae como el contexto organizacional, cuál es esa dinámica de manera corporativa. Aquí me está diciendo cómo lo puedo utilizar en comunicaciones internas, por ejemplo, de una compañía, o cómo lo puedo publicar en redes sociales. ¿Listo? Incluso me dice qué hashtag puedo utilizar para poderla postear en Likening. Y lo que les comentaba acerca de las recomendaciones visuales, ¿no? Cómo puedo ajustar la luminosidad, ya para temas de marketing y demás, puedo mejorar esa foto, ¿no? Para poderla publicar en redes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos, digamos que, un análisis bien completo acerca de qué se pudo ver en esa foto de acuerdo a lo que yo le pedí a mi agente. Y tengo otro agente que es para anonimizar información. Vamos a utilizar el mismo formato de solicitud de crédito y digamos que este servicio o este tipo de agentes es importante o puede ser muy útil en casos de uso, por ejemplo, de clientes de banca que necesitan ocultar información que sea sensible o en temas jurídicos, ¿no? Entonces, básicamente yo acá le voy a decir que me muestre la información del archivo anonimizada protegiendo los números de documento. Entonces, él lo que va a hacer básicamente es irme a traer toda la información que está en no, perdón, espérenme, yo borro esto y vuelvo a cargar el archivo. Y él me va a empezar a traer toda la información que hay en el archivo, pero ocultando los números de documento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la pregunta. Y aquí pues ya ustedes pueden ver que no me trae el número de documento, lo podría hacer con cualquiera de de cualquiera de la información que tenga, ¿no? Monto o ingresos o demás, yo puedo hacer ese tipo de análisis o de ocultamiento de información con este servicio, ¿vale? Y por último, hay un agente de audio. Básicamente aquí se utiliza Voice Speech porque se realiza la traducción de audio a texto. Entonces yo tengo ya cargado acá una llamada de un servicio al cliente y yo le puedo empezar a preguntar cuál es ese tema central, ese mensaje principal de la llamada, que básicamente pues me va a decir que es una llamada de servicio al cliente donde el cliente está pidiendo un cambio de su plan de teléfono. Pero importante acá es que yo también puedo hacer un análisis de sentimientos, puedo entender cómo se está sintiendo un cliente y esto para casos de uso de call centers, por ejemplo, puede ser muy productivo porque se pueden hacer análisis posteriores a esas llamadas que se tengan. ¿Vale? Entonces aquí tenemos como un resumen de lo que hay en la llamada y cómo se está sintiendo y cuál es el tono que se está manejando dentro de la llamada. Ahora vamos a hablar un poco de un caso de éxito que tenemos dentro de Oracle y aterrizando todo esto ya como un caso real, ¿no? Y el tema es, digamos que un ejemplo es Rappi. Rappi estaba enfrentando un reto muy claro y era cómo acompañar ese crecimiento del negocio, asegurando que la experiencia del cliente y la búsqueda dentro de su plataforma
dentro de su plataforma fuera mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más precisa, ¿no? Porque ese momento de búsqueda pues básicamente es crítico y ahí se define si el usuario encuentra lo que necesita o no. Entonces el desafío era escalar con experiencia sin perder de pronto la velocidad y aquí es donde entra todo el tema de inteligencia artificial. Digamos que utilizando varios de los servicios de inteligencia artificial, Rappi logró obtener un buscador un 40% más rápido, aumentar el 25% en la conversación de búsqueda y también incrementar un 8% las ventas, ¿no? Entonces, digamos que aquí hubo unos grandes beneficios y aquí podemos ver cómo todos estos servicios de inteligencia artificial integrados a un proceso real empiezan a dar valor al negocio. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, muchas gracias, equipo. Solamente queremos cerrar la conversación abriendo precisamente una conversación con ustedes y es hacerles una pregunta y es ¿qué desafíos están enfrentando hoy en sus organizaciones cuando piensan en inteligencia artificial? Esto pues básicamente lo que busca es conectar y precisamente generar una conversación en donde pues la realidad es que apenas la conversación empieza en cómo cada uno de ustedes lleve estas ideas a su realidad y simplemente cerrar con el mensaje y es que más allá de la tecnología, la invitación es que cada uno se pregunte desde sus roles en qué procesos de mi organización la inteligencia artificial puede empezar a generar valor desde hoy. Sé que acá hay roles funcionales, roles técnicos, roles de innovación, de transformación. Entonces creo que respondiéndonos esa pregunta, es ahí donde empezamos realmente a generar un impacto. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias al equipo, Jenny, Andrés, Sebas y Sergio por todo este espacio y pues quedamos súper atentos a ustedes para poder seguir avanzando en esta conversación.